Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Buenas noches, Hola, doctor. hola, ¿me ¿Se escucha? escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Sí, le escuchamos, doctor. Hola, hola, ¿me escuchan? No logro escuchar. ¿Ustedes me escuchan? Sí, doctor, le escuchamos. Ok, gracias. Bien, vamos a iniciar nuestra última sesión. Creo que están solo la mitad. Vamos a recordarlos en el grupo. Por ahí se han olvidado. Entonces, ya. Ayer hemos empezado a desarrollar lo que es el marco metodológico y precisamente nos hemos quedado o primero veremos esta estructura, ¿no? Entonces, esta es la estructura que hemos visto. En base a esta estructura estamos desarrollando y ayer nos hemos quedado en esta parte, ¿no? Ahora vamos a empezar con lo que es la población, ¿ya? Entonces, con la población. Cuando hablamos de población, también tenemos que incluir lo que es la muestra, ¿no? Entonces, les había dicho que tengan calculadora en mano, ¿ya? Entonces, vayan alistando sus calculadoras. Vamos a empezar con este apartado. Antes, tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿no? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? ¿Ninguna pregunta? Bien, entonces empezamos con lo que es la población. Una investigación, una tesis en este caso va a tener una población de estudio, ¿ya? Entonces, la población de estudio tiene que ver con, ¿no? Los sujetos de estudio o lo que serían los objetos de estudio. Los sujetos de estudio van a ser personas, ¿no? Los objetos de estudio van a ser cosas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero estudiar sobre plantas, ¿no? Entonces lo vamos a considerar como objetos de estudio, ¿no? Yo quiero investigar sobre uso de las TICs en estudiantes, entonces los estudiantes son mis sujetos de estudio. Entonces, una población tiene una característica especial, es un grupo homogéneo, tiene características en común, ¿ya? Por lo que una investigación puede tener varias poblaciones a la vez, ¿ya? Entonces, hay que tener muy en cuenta esa parte, ¿ya? Entonces, muchas veces consideramos como una sola población. Supongamos, por ejemplo, digamos, dificultades de aprendizaje, ¿ya? Nuestra variable, considerando esto, por ejemplo, digamos, en una unidad educativa, ¿ya? Unidad educativa, entonces yo voy a hacer encuestas a los estudiantes, ¿no? Para corroborar, voy a hacer entrevista a los... Doctor, no se escucha. ¿Nadie más escucha? ¿Me escuchan? Se escucha, doctor, se escucha. Se escucha. ¿Se escucha, doctor? Aquí le escucho, doctor. Se escucha, doctor. Ok. ¿A quién no sé quién era? Tal vez su audio está mal. Eh, entonces voy a escribir. Ya, supongo que está leyendo. Ajá. Ya, entonces yo sigo explicando. Entonces, por ejemplo, decía aquí que voy a hacer encuestas a los estudiantes, voy a hacer entrevista a los profesores y también voy a hacer entrevista a los padres de familia, ¿ya? Entonces aquí van a estar los padres de familia. Listo. Ahora, muchas veces, no, esto solamente consideran como una población. ¿Será correcto?
¿Una población? ¿Esto es una población? ¿Sí o no? ¿Es una población de estudio? Sí. ¿Sí? Puede ser una población de estudio. ¿Seguros? ¿Segurísimos? Doctor, ¿puede repetir ese pedacito, doctor? Se lo agradeceré para confirmar. Ok, entonces decía, mi variable de estudio es dificultades de aprendizaje, ¿no? Entonces, para poder analizar, estudiar esto, he hecho encuesta a los estudiantes, he hecho entrevista a los profesores y he hecho entrevista a los padres de familia. Entonces, estoy trabajando con todos ellos. ¿Todos ellos se Pero, considerarían solamente una población de estudio? Esa es la pregunta. ok, pero dependiendo si se ha segmentado o es en su totalidad todo el país o cómo. Ya, esta es en una unidad educativa, digamos, un colegio, digamos. Ah, bueno, si es Doctor, ahí, yo creo que sí. No, Doctor, la respuesta es no. son Sí, tres, Johnny. tres, son tres poblaciones diferentes. Ok, perfecto, muy bien, Johnny. Hemos dicho que una población tiene características comunes. ¿Los estudiantes con los profesores tienen características en común? No, No. ¿Estudiantes y padres de familia? Tampoco. ¿Profesores y padres de familia? No. Entonces, este estudio tiene tres poblaciones de estudio. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, aquí he hecho encuesta, aquí he hecho entrevista, entonces estamos hablando ya de una investigación mixta. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, seguro que ustedes sí. cuando identifiquen la población tienen que identificar correctamente, ¿sí? Con quiénes están trabajando. Ahora, puede ser que ustedes solamente trabajen con estudiantes, ¿no? Entonces, en ese caso solamente tienen una población. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, eso es una población. Ahora, esta población puede ser finita o puede ser infinita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una población finita es cuando sabemos la cantidad exacta, ¿no? Entonces, digamos, son estudiantes, digamos, son 800 estudiantes, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Profesores son, no sé, 50 profesores, ya sabemos. Padres de familia, como son 800 estudiantes, digamos, para cada quien, digamos, pero algunos pueden ser hermanos, digamos, ¿no? Entonces, digamos, son 700 padres de familia. Ya sabemos la población. Pero va a haber estudios en los que la población va a ser muy amplia o simplemente no se conoce la población. Entonces, cuando no se conoce la población, no sabemos las cantidades, se conoce como la población infinita. Entonces, una investigación tiene población finita o puede tener una población infinita, ¿ya? Entonces, a partir de la población, dependiendo de las características del estudio, vamos a determinar lo que sería la muestra de estudio, ¿ya? Ahora, antes de ver, digamos, qué es la muestra, les voy a decir lo siguiente, ¿ya? Antes de explicar esto, ¿no? Entonces, muchas veces se empieza del universo, ¿ya? Universo, población, eh, muestra n minúscula y lo que sería unidades de análisis, ¿no? Entonces, muchas investigaciones van a empezar del universo y uno dice, ¿qué es universo, no? El universo es la totalidad. Ejemplo, digamos un colegio X, una unidad educativa, ¿no? Digamos tiene 2000 estudiantes, ya estoy exagerando, ¿no? 2000 estudiantes. Pero yo solamente estoy trabajando con los 3 paralelos de quinto, ¿ya? Entonces, estoy trabajando con el curso quinto y son 3 paralelos, ¿ya? Los 3 paralelos, ¿no? Entonces, cada paralelo tiene aproximadamente 30 estudiantes, ¿no? Entonces, total, estoy hablando de 90 estudiantes, ¿ya? Entonces, yo solamente voy a trabajar con ellos. Voy a exagerar aquí un poquito, voy a poner más, ¿ya? Entonces, voy a decir que son 250, ¿ya? No sé, ¿no? Son varios paralelos, digamos, ¿ya? Son 5 paralelos, digamos, ¿ya? Entonces, mi población son, perdón, sí. Con ellos yo, en realidad, mi investigación trata, ¿no? Ha identificado como población de estudio a los estudiantes de quinto. El universo serían los 2000 estudiantes, es decir, el universo es la totalidad de la población, ¿ya?
Y la población solamente es con los que vamos a trabajar realmente, ¿no? Entonces, en este caso, sería solamente los 250 estudiantes del nivel quinto, ¿ya? Ahora, en algunos casos puede ser necesario identificar una muestra. Entonces, la muestra obtenemos a partir de lo que sería la población. Entonces, la muestra tiene que ser representativa, principalmente investigaciones cuantitativas. Ahora, digamos que de esto hemos calculado, aunque es un grupo reducido que se puede trabajar con todos, pero vamos a decir que hemos calculado. Y la muestra es 68, ¿ya? La muestra es 68. Entonces, estos 68, digamos esto es 68, ¿no? De forma individual se denomina unidades de análisis. Entonces, en este caso, mi muestra es 68, lo que significa que tengo 68 unidades de análisis. ¿Me dejo entender? ¿Se ha entendido toda esa estructura? Sí. Sí, muy bien, profe. Ok. Ahora, en investigación cualitativa, muchas veces no es necesario decir universo, no es necesario decir población, no es necesario decir muestra, sino directamente se identifica lo que serían nuestras unidades de análisis. ¿Me dejo entender? Investigación cualitativa. ¿Está claro? ¿Se entiende? No habría el acápite de población, sino directamente el Unidades de análisis. subtítulo de unidad muestral. Sí, unidad de Unidad análisis. de análisis. Sí. Unidades. Y ahí van a especificar, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, considerando esto, vamos a empezar con lo que es la muestra, ¿ya? En una investigación, la muestra se determina de dos formas, ¿no? Uno que sería probabilístico y otro no probabilístico. Ahora, en algunos casos utilizan el censo, pero el censo tiene otra connotación, ¿no? Entonces, en una investigación se debería de utilizar estos dos, porque el censo es más o menos, refleja lo que sería no probabilístico. La diferencia entre estos dos. Una muestra probabilística utiliza una fórmula matemática, específicamente de estadísticas, para poder determinar la cantidad exacta de la muestra, ¿ya? Entonces utiliza una fórmula. En cambio, en una muestra no probabilística, no hay fórmula, no hay, ¿ya? No utiliza ninguna fórmula, sino se basa en base a criterios del autor, en base a la naturaleza de la investigación, o puede ser por sugerencias de expertos. Una investigación cuantitativa generalmente tiene una muestra probabilística. En algunos casos, la muestra cuantitativa, o es decir, en una investigación cuantitativa, la muestra también puede ser no probabilística. Entonces, tenemos esa opción en una investigación cuantitativa. Mientras que en una investigación cualitativa, la muestra necesariamente va a ser no probabilística. ¿Queda claro? ¿Se ha entendido? ¿Sí, no ve? Sí, sí. Entonces, la muestra probabilística, entonces como utiliza una fórmula, el tamaño de la muestra es exacto, ¿no? Pero hay que entender lo siguiente, esto es nuestra población y esto es nuestra muestra, ¿no? Esta muestra que hemos identificado tiene que ser representativa, tiene que representar a toda la población. Entonces, supongamos que, a ver, voy a poner como ejemplo Bolivia, ¿ya? Entonces, yo estoy haciendo una investigación en toda lo que es Bolivia, ¿ya? Pues más o menos así es el mapa de Bolivia, ¿no? Así es, ¿no? Ya, así más o menos, este es el lago Titicaca, ¿no? Entonces aquí está La Paz, ¿no? Donde estamos ahorita, ¿no? O al menos donde yo estoy, ¿no? Entonces yo digo en toda Bolivia, ¿no? Entonces Bolivia tiene 9 departamentos, pero digamos solamente hago encuesta aquí en La Paz, en este lugar. ¿Será representativa? Si digo toda Bolivia, mi investigación es toda Bolivia, ¿será representativa si solamente hago encuestas en La Paz? No, solo Negativo. representaría para La Paz nada más. Exacto, entonces si yo digo toda Bolivia, tiene que ser representativa, tiene que haber en todos los rincones del país, ¿no?
Entonces tiene que haber una muestra representativa. Entonces ahí se tendría que estratificar de acuerdo a la cantidad de población y muchas otras cosas. ¿Ya? Entonces la muestra es representativa. Entonces, si bien se tiene una cantidad exacta, esa muestra tiene que ser representativa. ¿Ya? Hemos dicho que utiliza una fórmula, en este caso de estadísticas, de probabilidades, ¿no? Y la forma de establecer son de forma aleatorio, de forma estratificada y por lo que serían los racimos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros determinamos, hace un momento decía, por ejemplo, 68, ¿no? Entonces, de acuerdo a la investigación, puede ser aleatorio. Es decir, mi muestra o mi población, digamos, era, no sé, 5.000, digamos, ¿ya? Entonces, los 5.000 tienen la misma posibilidad de hacer o de ser encuestados. En este caso, solamente tengo que hacer 68 encuestas, ¿no ve? Entonces, eso sería aleatorio. Entonces, para poder calcular o para hacer la encuesta de forma aleatoria, existen también fórmulas, ¿no? Para poder, en Excel, por ejemplo, puedes calcular los números aleatorios, ¿no ve? O hacen aleatorio, a ver, me olvidé el nombre. Entonces, no, generalmente cuando se hace una investigación, muchas veces no conocemos, ¿no? O sea, las personas. Entonces, de forma aleatoria trabajan con los que encuentren, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, no, no tiene que ser así, sino se tiene que tener una lista y en función a eso, al que corresponde, hay que hacer la encuesta, ¿no? Entonces, muchas veces no se tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces, directamente se hace con el aleatorio simple, ¿no? Ahora, el estratificado puede ser por grupos. En un momento vamos a especificar, vamos a hacer una fórmula también con esto, ¿ya? O puede ser por racimos, ¿no? Entonces tiene que ver con tema de grupos, ¿ya? Entonces, una vez que determinamos la cantidad, podemos especificar. Ahora, en cambio, o en una muestra no probabilística, como hemos dicho, no hay ninguna fórmula. Por lo tanto, la muestra no es representativa, no tiene que ser representativa, no se tiene que generalizar los resultados. Entonces, no utiliza fórmula, no es representativa y el cálculo de la muestra principalmente tiene que ver con lo que es el propósito de la investigación. Y como decía al principio, en investigaciones cualitativas principalmente se utiliza esta forma de muestreo. En una investigación cualitativa se trabaja con grupos reducidos, ¿no? Entonces, 5 entrevistas, no sé, 10 entrevistas. Entonces, son grupos reducidos, lo que significa que no voy a estar calculando, ¿no? Para 10 a cuántos hago la entrevista, ¿no? Entonces, directamente en función al propósito de la investigación, voy a calcular o voy a determinar la cantidad. Entonces, también existen algunas técnicas que vamos a ver enseguida para poder determinar la cantidad exacta. Hasta el momento, ¿queda claro qué es probabilístico y qué es no probabilístico? ¿Se entiende? ¿Sí, no ve o no? Sí, sí se entiende. Ok, Doctor, adelante. una duda. Era lo siguiente, un estudio cuantitativo puede ser probabilístico y no probabilístico, ¿no? Pero Puede ser, un cualitativo es siempre por excelencia no probabilístico. correcto. Ahora, ¿cuándo en Gracias. un cuantitativo puede ser no probabilístico? Supongamos, a ver, yo voy a hacer un estudio con un curso, ¿ya? O digamos un nivel, como decía hace un momento, ¿no? Quinto, ¿ya? Entonces, una unidad educativa. Entonces, el quinto tiene 3 paralelos, ¿ya? Entonces, en el primer paralelo son 25 estudiantes, en el segundo son 32 y en el tercero son 30, ¿ya? Entonces, si sumamos hasta aquí son 60, 87, ¿no? ¿Eh? 87 estudiantes, ¿no ve? Total, ¿no ve? Ahora, 87 es una cantidad que se puede manejar, ¿sí o no? ¿O no? Es amplio, es harto. De 87, ¿valdría la pena calcular una muestra? ¿Sí o no? ¿O podría trabajar con los 87? A ver, ¿qué dicen?
Se puede trabajar con los 87, se puede. Claro, es una cantidad reducida. Entonces, aquí estoy considerando todos. No he utilizado ninguna fórmula, entonces esto llegaría a ser no probabilística. ¿Me dejo entender? Una investigación cuantitativa. ¿Está claro, no ve? ¿Alguna otra Sí. pregunta? ¿No? ¿Nada? Ok. Ahora vamos a calcular la muestra, en este caso probabilística, ¿ya? Entonces, como les había dicho, hay una población finita y una población infinita. Entonces, cuando no se conoce la cantidad, se llama infinita. Cuando se conoce, se llama finita. Entonces, aquí nos dice que la cantidad se desconoce, ¿ya? Ahora, ayer ya hablábamos, ¿no? Existen varias fórmulas para calcular lo que es la muestra, ¿ya? Varias fórmulas. Estos dos que vamos a ver ahora a continuación, esos son los más comunes, los más típicos y tal vez los más fáciles de poder utilizar, ¿ya? Entonces, por los que nos peleamos con los números, entonces esta fórmula básicamente va a ser lo más sencillo para poder entender, ¿ya? ¿Qué datos tenemos? Tenemos n minúscula siempre va a ser la muestra, ¿ya? Entonces, esto es la muestra, es lo que quiero calcular, ¿no? Alfa de z es el nivel de confianza, ¿ya? Nivel de confianza. Nivel de confianza significa o tiene que ver con la fiabilidad, ¿no? Si en este momento les digo, bueno, señores, hoy hemos terminado con nuestra clase, recuerden de todo lo que les he dicho, el 90% me he inventado, solamente el 10% corresponde, lo que les va a servir realmente. ¿Cómo se sentirían? ¿Satisfechos o estafados? Estafados. Estafados, ¿no? No, ¿cómo así? ¿No ven? Entonces, cuando yo calculo una muestra, también tiene que generarme un nivel de confianza alta. Entonces, el nivel de confianza, por lo general, yo recomiendo 90% en adelante, ¿ya? Entonces, yo digo 90% mínimo. Pero van a haber literaturas, van a decir, no, 85% es suficiente, ¿ya? Van a ver esto, pero yo recomiendo 90% mínimo, ¿ya? Entonces, el nivel de confianza se mide en términos porcentuales, pero es alfa de z. Por lo tanto, la alfa de z tiene ya un valor determinado. Entonces, si yo digo 90%, ya tengo un valor. Si digo 85%, tengo un valor. Entonces, hay una, se llama tabla de z o valor de z, ¿ya? Entonces, si buscan en el internet, van a poder encontrar. Me dejo entender, ¿no? Entonces, no hay que calcular, no hay que en realidad trabajar con ese porcentaje que estoy escribiendo en este momento, ¿ya? Entonces, para eso vamos a irnos al Google y vamos a aprovechar en conocer una herramienta también, ¿no? Entonces se llama voy a poner, ahí existen varios, ¿ya? Entonces, cálculo de muestra, ¿no? Voy a utilizar el SurveyMonkey, ¿ya? Utilizo otra fórmula, pero exactamente es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy a ir primero a mostrarlos eso, ¿ya? Ahí está. Cualquier libro de estadísticas descriptiva van a encontrar esta tabla de Z, ¿ya? Entonces me dice, por ejemplo, si es un 80%, nivel de confianza o la puntuación Z es 1.28. Si es 85%, el nivel de confianza, el valor llega a ser 1.44. Si es 90%, el valor llega a ser, permítanme, ya, ahora sí. Si es 90%, es 1.65, ¿no ve? 90. Si es 95%, va a ser 1.96, ¿no? Si es 99%, entonces llegaría a ser 2.58, ¿no ve? Entonces, esto es 99%. Entonces, ¿se han dado cuenta? Así está. Entonces, hay toda una tabla, ¿no? Entonces, aquí solamente nos muestra lo más importante, lo más relevante. Entonces, cuando decimos nivel de confianza, nuevamente reitero, recomiendo trabajar con lo que sería un 90-95%, ¿ya? Entonces, un 90-95%, yo recomiendo, pero van a ver que hasta 85% les van a recomendar, ¿ya? Entonces, tiene que ver con nivel de confianza. Entonces, si alguien me dice, nivel de confianza es del, no sé, 60%,
hay un margen de error que sería 40%, ¿no? Sí, pues que no, en una investigación no debería de ser, ¿no? Ahora, eso es esto, ¿no? Elevado al cuadrado. Perfecto. Ahora dice P por Q, ¿no? Entonces P es minúscula, ¿ya? Se me ha cambiado. P por Q. P es probabilidad de éxito y Q es probabilidad de fracaso. A ver, voy a encender mi cámara. Aquí en mis manos tengo una moneda, ¿sí? Es una moneda de 20 centavos de bolívar. Entonces, si yo lanzo solamente un lanzamiento, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en número o en escudo? ¿Cuál es la probabilidad? Que me caiga, que me salga el número. 50%. 50%. Entonces, cuando no conocemos la probabilidad de éxito o fracaso, se asume directamente el 50%, ¿ya? Entonces, aquí directamente vamos a asumir 50% y aquí vamos a asumir 50%. Ahora alguien diría, no, 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 ¿cómo así, no? Entonces, probabilidad de éxito por lo menos tiene que ser un 80% y probabilidad de fracaso un 20%. Puedo calcular, en probabilidades existe esta fórmula para poder calcular, pero tendría que tener varios datos, tendría que utilizar otras fórmulas, otros procedimientos para poder calcular esto. Ya, entonces, si no tenemos, si estamos haciendo por primera vez, se asume directamente 50%. Entonces, aquí, como hemos dicho, por ejemplo, a un 95%, digamos, vale 1.96, ¿no ve? 1.96. Entonces, esto es un número natural, ¿ya no ve? Esto sigue siendo un número porcentual. Entonces, dividimos entre 100. Esto es 0,5. Esto es 0,5. Ya está, ¿no? Ahora dice precisión, error máximo admisible. El T minúscula llegaría a ser error. Entonces, yo lo relaciono con nivel de confianza. Yo estoy diciendo clarito, yo lo relaciono. Pero en algunas literaturas les va a decir, no, no, no es necesario relacionar con nivel de confianza, ¿no? Son independientes. Sí, son independientes. Pero si yo digo, por ejemplo, mi nivel de confianza es 90%, lo que me daría un error del 10%. Entonces yo tendría un sustento para decir, mi error es 10%. Pero van a haber literaturas en las cuales dicen, no, o sea, si tu error es, tu nivel de confianza es 90%, tu error podría ser tranquilamente 5%, ¿no ve? Entonces, así lo van a explicar, pero yo lo relaciono, ¿ya? Entonces, el error igual, máximo que recomiendo sería un 10%, ¿ya? Entonces, un 10% de error. Entonces, yo prefiero trabajar con un 10% como máximo y como un mínimo 95, perdón, 5%, ¿no? 5% de error. Ahora, cuanto más cerca, digamos, más amplio también lo que sería nuestra población. Entonces, conociendo estos datos, simplemente reemplazamos, ¿no? Entonces, reemplazamos los valores así, de esta forma, ¿no? Entonces, digo, ¿no? Nivel de confianza, vamos a decir 95%. Entonces, al 95% es 1.96, ¿no ve? Al cuadrado. Por P hemos dicho 50%. Entonces, 50% dividido entre 100 es 0.5. Por probabilidad de fracaso, 0,5 también. Listo, ya he reemplazado. Y abajo nos dice precisión, ¿no? O el error. Entonces yo les he dicho, vamos a, si trabajamos con esto, aquí el error va a ser 5%. Entonces 0,05 al cuadrado, ¿no? Ya está. Aquí nos va a dar exactamente 300, ¿cuánto? A ver, ¿alguien quiere calcular? ¿Alguien? Primero van a multiplicar esto, ¿ya? Entonces es 1.96 por 1.96, ¿no? Porque a veces dicen 1.96 por 2, ¿no? Entonces no les va a dar el resultado. ¿Alguien tiene? ¿Alguien está calculando? ¿No? ¿Nadie? Eh, 348, 384,16 más. Eso es, 384. Entonces, el resultado de esto es 384. Listo. Ahora, si esto trabajan a un 90% y esto a un 10%, resultado es 67, si no me equivoco, o 68. Ya se sabe la cantidad.
Ya, entonces, algún momento me preguntan, ¿no? Por ejemplo, si yo no conozco mi cantidad, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser más o menos mi muestra, ¿no? Ya tienen ahí la respuesta. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Sí entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Población infinita? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Estamos Hola. claros, doctor. Estamos claros, doctor. Muy bien. Entonces, si ya sabemos, fácil esto, ¿no? Entonces, simplemente es emplazar los datos. Ahora, em, tomando en cuenta estos datos, exactamente se basa en lo mismo esta fórmula. Esto es cuando ya conocemos la población. ¿Qué es lo que aumentamos aquí? N mayúscula. N mayúscula es la población. Me voy a inventar. Digamos, N es nuestra población, digamos, 10.427, ¿ya? Esa es nuestra población, ¿ya? Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí N, 10.427, ¿no? Por Z, vamos a igual trabajar a un 95%, ¿ya? Entonces decimos 1.96 al cuadrado, ¿no? Por 0,5 por 0,5. ¿Listo? Ahora, aquí reemplazamos también, ¿no? Entonces, error, he dicho, si es a un 95, para mí es un 5%. Entonces, digo 0,05 al cuadrado por, ¿no? N menos 1, ¿no? Entonces, esto es, N es 10.427 menos 1 más Z al cuadrado, ¿no? Entonces, exactamente repetimos en lo que está en la parte superior, ¿no? Entonces, decimos 1.96 al cuadrado por, ay caray, van a pensar que es 2, ¿no? Al cuadrado por 0,5 por 0,5. Listo. El resultado es 380 y, ¿cuánto es? A ver, ¿alguien? ¿Se ha entendido esta fórmula, no ve? No, ya no está explicando, porque simplemente aquí se aumenta lo que sería la población. ¿Está claro, no ve? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro, no ve? Hola, ¿están ahí? Está claro, doctor. ¿Ya? ¿Alguien está calculando? Sí, doctor, pero no me sale el resultado. No le sale. ¿Qué partes se han perdido? Las operaciones de forma independiente van a ser primero, ¿ya? Entonces, hacen esto, luego lo multiplican, luego hacen esto, ¿no? Y luego lo suman. Ya, yo no tengo calculadora en mano en este momento, pero estoy acudiendo a mi Excel. Ahorita voy a abrir mi Excel. ¿Alguien logró? ¿No? ¿Nadie? ¿Se está entendiendo o alguien se ha perdido aquí? Yo, ¿Qué parte se ha perdido? arriba, diré aquí abajo, el resultado de arriba tendríamos que hacer la operación y dividirlo con el de abajo, ¿no ve? En esa Exactamente. parte, Entonces aquí vas a tener un resultado, ¿no? Entonces aquí vas a tener un resultado y este otro resultado divides y eso te va a dar la cantidad de la muestra.
¿Alguien logró o nadie? ¿Está complicado? Sale 370,54. 370. Vamos a 54. comprobar. Voy a compartirles un Excel. Ya. Entonces, ahorita les voy a compartir. Ahí está. Tamaño infinito, ¿no? Entonces, hemos dicho nuestra muestra es, o población es 10.400, ¿cuánto? 10.427. 27. 370.54, podríamos redondear 371, pero si redondeamos hacia abajo está perfecto, ¿no? Entonces, este es el resultado. ¿Logran ver, no ve? ¿Se ve, no ve? ¿Sí? Ahora, si nos vamos a lo que sería el SurveyMonkey, esta es una página, y aquí colocamos los valores, ¿no? Entonces decimos población, 10.427, ¿correcto? Sí. Nivel de confianza, 95%, error, 5%, ¿no? Con ese resultado nos da exactamente 371, a lo redondeado. ¿Ve? Entonces, como era 370.54, entonces lo has redondeado a 71. ¿Sí? Entonces, si sales 370, está perfecto. ¿Queda claro? ¿Se ha entendido? Sí, Muy bien. Más fácil con Monkey, ¿Perdón? más fácil con el programa. Claro, pero en tu tesis tienes que explicar todo este procedimiento, tienes que colocar, ¿no? Sí, no para comprobar el resultado. Claro, para comprobar tienes... pero obviamente no vas a hacer, solamente en tu tesis vas a demostrar, ¿no? O sea, vas a decir, estos son los valores, ¿no? Y si quieres pones la fórmula y ya está, ¿no? Pero en realidad vas a estar calculando por SurveyMonkey, no sé, ¿no ve? Doctor, ¿Ya? ¿nos puede proporcionar o facilitar el Excel, porfa? Claro que sí. Aquí se tiene para población infinita también. Hace un momento hemos dicho 50, 50, 10, ok, mira, 384, perfecto. Ahora, se imaginan aquí, digamos, a un valor de 90% sería 1.65, ¿no? 1,65 y aquí sería 10, ¿no? Entonces nos da 68, mira, 68. Ahora, aquí vamos a, mira, por ejemplo, a un 95% de error nos da 370. Pero ¿qué pasa si esto yo lo reduzco a 1,65, que sería el 90%, y esto sería un 10%? Miren, 67. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ya sea que sea población finita o infinita, si les dicen estos valores, si ustedes son asesores, esta cantidad les tiene que salir. Entonces, redondeando, 68. ¿No ven? Entonces, ya no necesitan ni siquiera estar sumando, calculando. Entonces, si alguien les pone, digamos, con estos valores, digamos, población infinita o, digamos, infinita, ¿no? Entonces les dice a un 10%, a un 95 o 90%, es, digamos, 120. No los está tomando el pelo. No, ¿no ve? Entonces, exactamente los dos tienen la misma relación, ¿sí? Entonces, ahí, obviamente, por ejemplo, en el 95% se tiene, digamos, un poco más de error, ¿no? Ahora aquí, para que se entienda mejor, cuanto más amplio el nivel, cuanto más, digamos, el nivel o cuanto menos el nivel de confianza y más el margen de error, ¿no? Más pequeño es nuestra población o nuestra muestra. Por ejemplo, voy a decir a un 85% y esto a un 15%. Imagínense, ¿no? 23, ¿no? Entonces, no es representativa, ¿no? Entonces, los resultados que obtengamos a partir de eso no van a ser representativos, ¿no? Van a tener 15% de margen de error. Ahora, digamos aquí a un 99% y aquí a un 5%, digamos, ¿no? 626, ¿no? Entonces, cuanto más cerca o cuanto más pequeño el margen de error y más alto el nivel de confianza, entonces mayor también nuestra muestra de investigación, ¿ya? Entonces, así van a ir trabajando. Es importante que ustedes manejen, conozcan más que manejar, ¿no? Entonces, conozcan de dónde, cómo se obtiene y si conocen eso, cualquier programa, aplicación que utilicen,
pero en su tesis van a explicar esta parte, ¿no? Van a desarrollar, van a desglosar, ¿no? Los valores y todo eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a lo que es la población o muestra probabilística? ¿Nada de nada? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Bueno, voy a asumir que sí, ¿no? Doctor, Adelante, adelante. para, para estudios cualitativos, para investigaciones cualitativos, la población en realidad termina. Algunos dicen que tiene que ser el 30% de la población, pero la muestra en realidad, ¿cuánto tiene que ser? ¿Quién lo determina? ¿Lo determina el investigador? Sí, el investigador, además no se maneja términos numéricos, ¿no ve? Entonces no te pueden decir Sí. 30%, 20%, 10%, no. Depende de la naturaleza de la investigación. En un momento vamos a explicar, ¿ya? Ahora, en algunos casos, en investigaciones cuantitativas puede ser necesario realizar estudios o muestras estratificadas, ¿ya? Voy a poner como ejemplo, digamos que nuestra población es 6.500, ¿ya? Sí, un número manejable, ¿ya? Entonces, esto es toda nuestra población. Puedo estratificar. Estratificar es separar por grupos, ¿ya? Entonces, puedo estratificar según género, según sexo, según, no sé, nivel de formación, según edad. O sea, hay un montón de formas que puedo estratificar. En este momento yo voy a estratificar por sexo, ¿ya? Entonces, de estos 6.000, digamos, 4.000 son mujeres y solamente si es 4.000, 2.500 sería hombres, ¿ya? Asumiendo que de esto he calculado, estoy suponiendo, he calculado una muestra y voy a decir que es 380, ¿ya? Me estoy inventando, ¿ya? No estoy haciendo con datos reales, ¿ya? Tengo que hacer 380 encuestas. Voy a hacer 50% de hombres, 50% de mujeres, ¿estaría bien? Digamos, es un estudio de marketing, digamos, ¿ya? ¿Estaría bien? 50% hombres, es decir, 190 hombres, 190 mujeres. ¿Estaría bien? No, no es representativo. Sí, porque hay más mujeres que hombres, ¿no ve? Ni siquiera es también, ¿no? Más del 50% son hombres, ¿no? O, perdón. No, pues, no es. Ni siquiera llega al 50%, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo? Aquí está la fórmula. Entonces voy a decir, n o n sub 1 va a ser esto y va a representar el estrato, ¿ya? Entonces, digamos, estrato mujeres, ¿ya? Entonces, mujeres. Es igual, dice, a la muestra por población del estrato I, que sería mujeres, por la población total. Simplemente reemplazamos y decimos n sub m, que es mujeres, es igual, ¿no? Entonces, nuestra muestra es 380 por población de mujeres, llegaría a ser 4.000, ¿no? Entonces, aquí tenemos 4.000 dividido, dice, entre la población total, que sería 6.500. Ahí está. ¿Alguien calculadora en mano? 233,8. 233,8. 234, redondeemos. Ahora, podemos simplemente restar el de los hombres, ¿no? Pero hagamos de los hombres, ¿no? Entonces decimos, estrato hombre es igual a, población sigue siendo 380, estrato hombre es 2.500 por 2.500 dividido entre la población total, que sería 6.500. ¿Cuánto es el resultado? 100, 146. 146. ¿Listo? 146 más 234 igual 380. ¿No ve? Entonces pues, tengo que hacer 234 encuestas a mujeres, 146 a hombres. Esto es la estratificación. Recuerden, puedo estratificar
de acuerdo a la población por género, por nivel de formación, edad, lugar de residencia, por, no sé, ustedes ya verán cómo lo hacen eso. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Quedó claro la estratificación? ¿Sí? ¿No? Solo práctica, profe, solo práctica. Sí, ¿no ve? Pero quedó claro, ¿no ve? ¿O tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No ve? ¿Todo claro, no ve? Sí. Muy bien. Entonces, eso es la muestra, cómo se calcula la muestra en una investigación, o en todo caso, la muestra probabilística, ¿ya? Ahora, vamos a un poquito desglosar lo que sería la muestra, en este caso, la muestra eh, no probabilística, que principalmente se utiliza en lo que sería una investigación cualitativa, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. La muestra se determina antes, durante o incluso después, ¿ya? Pero generalmente es después de la inmersión inicial. ¿Qué es la inmersión inicial? Entonces, digamos, yo quiero investigar sobre un tema X, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a determinar ahora quiénes va a ser mi población, quién va a ser mi muestra. No. Entonces, voy al trabajo de campo. No voy a hacer todavía el trabajo de campo, sino es inmersión inicial, ¿ven? Visita inicial, no sé, conocer la realidad, digamos, ¿no? Entro, y ahí voy a identificar cuáles serían o quiénes serían mi población de estudio y mis posibles unidades de análisis. Ahora, digamos que he identificado, digamos, 10 unidades de análisis. En el trabajo de campo solamente me he dado cuenta que con 5 entrevistas es suficiente, ya se ha comprendido lo que estoy investigando. Entonces, con 5 me quedo, o sea, ¿sabes? Entonces, en el proceso voy definiendo. O si quieren, he hecho las 10 entrevistas, pero al momento de tabular, analizar, me he dado cuenta que no me sirven 5, solamente 5 me sirve. ¿No ve? Entonces, esa es la característica de una muestra no probabilística, ¿ya? Además, como no busca generalizar los resultados, lo que hay que tomar en cuenta es que la cantidad se guía del propósito de la investigación. Ahora, ¿qué tipos existen? Existe de voluntarios, de expertos, de casos tipo, por cuotas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a una comunidad y me presento ante las autoridades, ¿no? Porque todo es todo un protocolo, ¿no? Entonces digo que yo quiero hacer una investigación sobre un tema, ¿no? Entonces, no, yo quiero participar, ¿no? Yo además sé sobre este tema, ¿no? Y van levantando la mano. Entonces, puede ser de forma voluntaria. Puede ser también por expertos, ¿no? Entonces, los que saben, a ellos simplemente les hago la entrevista, ¿no? Entonces, directamente a los expertos. O podría ser, por ejemplo, a los que son de casos tip, digamos, estoy sobre, no sé, sobre gastronomía, digamos, ¿no? Entonces esas señores son las que cocinan, ellas saben, ¿no? Ellos principalmente se dedican a la agropecuaria, ¿no? Entonces, ellos saben tema de producción, ¿no? Entonces podrían ser por casos tipo o podrían ser por cuotas también. Entonces, digamos, grupo, no sé, por grupos, ¿no? Por cuotas, ¿ya? Ahora, ¿cómo defino la cantidad? Lo que preguntaba el compañero hace un momento, ¿no? Puede ser por saturación de categorías. ¿Qué significa, no? Entonces estoy investigando 3 categorías, ¿no? Entonces la primera categoría he entendido, el segundo también, el tercero también y ya está, ¿no? Entonces no es necesario seguir más, ¿no? Y eso tiene que ver también con el entendimiento del fenómeno. Entonces cuando ya comprenda bien el fenómeno estudiado, entonces no es necesario seguir, ¿no ve? Porque ya se ha comprendido. O puede ser por naturaleza, digamos, estamos en una comunidad X y solamente ahí existen 10 familias. Ya he hecho entrevista a las 10 familias, ahora, ¿quién más hago? ¿No ve? Entonces, ahí termina. O puede ser por capacidad de recolección y análisis, ¿no? Entonces, también tiene que ver con tema de tiempos, principalmente cuando se hace una tesis, ¿ya? Entonces, las cantidades, o para definir las cantidades, se utilizan algunos de estos criterios para definir, ¿no? Y simplemente cuando están elaborando su tesis,
tienen que decir, ¿no? Estos han sido mis unidades de análisis, la cantidad ha sido esto, o digamos, 8 unidades de análisis, ¿no? Y tienen que explicar un poco por qué hay solamente 8, ¿no? Y esos criterios se pueden basar en esto, ¿no? En estos 4 elementos que hemos dicho: saturación, naturaleza, entendimiento, la capacidad de recolección, y podría haber otros más. Eso es muestra no probabilística. ¿Queda claro? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, se entiende la teoría. Ok, entonces esto es básicamente ya práctica, ¿no? Entonces ya tienen que, si alguna vez hacen cualitativo, entonces ya tienen los criterios para poder determinar. Pero es más particular, ¿no? Entonces, una investigación cualitativa, por ejemplo, anterior semestre estaba haciendo sobre gastronomía en 3 municipios. Entonces, tiene sus particularidades, ¿no? Incluso no se puede replicar lo mismo en cada municipio, ¿no? Entonces, eso hay que entender, ¿no? Entonces, es muy particular, o cada investigación es particular en una investigación cualitativa, ¿ya? Entonces, aquí básicamente va a ser el trabajo de campo, la inmersión inicial, o sea, muchas cosas les van a definir cómo o cuánto realmente va a ser su muestra, ¿no? En este caso, no probabilística. Con eso terminamos lo que sería la población y lo que sería muestra. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Una preguntita. Adelante, adelante. Para la muestra directamente Excel, ¿no? ¿Cómo? No lo he entendido. O sea, cuando he hecho las fórmulas, he ido a Excel, ¿no? Sigo sin entender su pregunta. Lo que quiere decir, y ella piensa que esas fórmulas lo tiene en Excel. Ah, claro, les voy a compartir el documento. Sí, es un Excel. Ahora, Ya, cuando estén muchas haciendo su tesis, ustedes tienen que explicar eh, el cálculo de la muestra que han hecho cuando es probabilístico. Entonces, tienen que colocar la fórmula, los datos. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, no es solamente colocar la cantidad, sino tiene que explicar cómo. ¿Me dejo entender? Sí, colocar la fórmula y disipar o sacar la fórmula y colocar nuestra población, hacer el ejercicio en realidad, ¿no? Exactamente. O sea, hacer el ejercicio, aunque calculen con Excel o con cualquier otra aplicación, digamos, pero tienen que demostrar aquello. ¿Ya? ¿Me dejé entender, no ve? A ver, les voy a mostrar una tesis. Ya, Mucho entonces, mejor. cuando ustedes estén haciendo tesis, o cuando si quieren profundizar un poco más, tienen que necesariamente leer, revisar otras investigaciones. Les va a abrir más conocimiento. ¿Logran ver? Sí, sí, se ve. Y entonces aquí dice muestra probabilística y aquí está la fórmula, ¿no ve? Aquí dice qué significa cada símbolo. Y aquí está diciendo, ¿no? Una población de 120, poquito, ¿no? Pero se ha calculado. Y me está diciendo a un 95%, que sería 1,96, 50%, ¿no? Entonces aquí está reemplazando los valores y me dice que la muestra es 91, ¿no? Entonces aquí de otra población está calculando, en todo caso no. Entonces, así es como van a explicar. Me dejo entender, ¿no ve? ¿Ya? Entonces van a decir, van a explicar, van a colocar la fórmula. Recuerden, existen varias fórmulas. Hace un momento hemos utilizado, por ejemplo, SurveyMonkey, ¿no ve? Entonces, SurveyMonkey, por ejemplo, tiene su fórmula y su fórmula es esta. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la fórmula con lo que ha calculado en realidad, ¿no?
Pero como pueden ver, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, son los mismos valores. Claro, ordenado de diferente forma. ¿Ya? Entonces, tiene que explicar cuando estén haciendo su tesis, ¿no? Cuando estén en ese apartado de lo que sería la población. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entiende? Hola, ¿me escuchan? Sí, Hasta todo el claro momento. hasta el momento. Oh, Ok. Ahora, finalmente, vendría lo que son las técnicas y lo que son los instrumentos, ¿ya? Lo voy a explicar dos en uno, ¿ya? Para que no nos extendamos mucho hoy día, ¿ya? Por ejemplo, voy a prender mi cámara. Aquí tengo un celular, ¿ya? Entonces, tengo un celular, yo soy técnico en mantenimiento y reparación de celulares, ¿no? Entonces, mi teléfono está mal, sé que está mal, ¿ya? Yo como soy técnico, sé que está mal. Ahora, en este momento solamente tengo este celular, no tengo nada más. ¿Voy a poder reparar este teléfono? ¿Sí o no? ¿Voy a poder reparar? No. ¿Qué me falta? Las herramientas. Las herramientas o los instrumentos, ¿no ve? Entonces, exactamente pasa lo mismo en una investigación. Entonces, en una investigación necesitamos las técnicas y necesitamos los instrumentos. Y el mismo lo voy a resumir en el siguiente cuadro. Tenemos técnicas y tenemos instrumentos. Ahora parecieran lo mismo, pero son dos cosas diferentes, ¿ya? En investigación cuantitativa nos dicen que existen estas principales técnicas, ¿no? Que sería el cuestionario o encuesta, escala de medición actitudinal, observación, pruebas estandarizadas y pueden haber otros. Entonces recuerden, la técnica tiene que ver con el conocimiento y el procedimiento. Eso es la técnica. Pero para poder desarrollar o para poder proceder, necesito o tengo que tener, digamos, algunos instrumentos. Entonces, por ejemplo, para hacer una encuesta, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para hacer una encuesta o ya sea cuestionario? ¿Qué necesito? Una serie de reactivos o preguntas, ¿no? Ya, pero ¿cómo se llama eso? Digamos esto, Cues- Cuestionario, cuestionario. dimensión. Entonces va a ser formulario o guía no es guía, ¿no? Formulario de, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Se me fue ahorita. ¿Ya? Pero me refiero a la hoja en el cual van a estar las preguntas, las opciones, ¿no? Ahora, hoy en día, no solamente ya son físicos, también son digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Google Form se constituiría en un instrumento para esta técnica. Me dejo entender, ¿no ve? ¿Se ha entendido, no ve? Sí, Ahora, por otro lado, en investigación cualitativa tenemos, dice, o se puede tener biografías o historias de vida, documentos, registros y artefactos, grupo focal, entrevistas, observaciones, bitácoras de campo, anotaciones. El más común también llegaría a ser entrevista. ¿Cuál sería o el instrumento de la entrevista? Cuestionario. Cuestionar. En este caso se llama guía de entrevista, ¿no? Entonces, la guía de entrevista va a ser mi instrumento para poder proceder, para poder realizar esta técnica, que sería la entrevista, porque hacer la entrevista como tal es toda una técnica, ¿no? Entonces tienes que saber. Y en algún momento les decía, y como ejemplo, ¿no? Entonces, si en este momento les digo, por favor, le estoy pasando en Word, por favor, respóndame las preguntas con la mayor sinceridad posible. Eso no es entrevista. Una entrevista es así, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Danitza, ¿cómo estás? Buenas noches. Le digo, hola, ¿cómo estás? Por favor, concédame 10 minutos de tu tiempo para hacerte algunas preguntas, ¿no? Perfecto, no hay problema. ¿Puedo grabar? Sí, no hay problema. Perfecto. Y empiezo a preguntar, ¿no? Entonces, es una conversación, ¿m? A partir de preguntas que tiene que ver con las categorías de estudio, ¿ya? Entonces, eso es una entrevista.
Entonces, como pueden ver, hacer entrevista es todo un procedimiento, ¿no? Se tiene que saber ciertos manejos, digamos, ¿no? Entonces, para llevar a cabo, además, necesito el instrumento que sería mi guía. Ahora, el instrumento puede ser estructurada, puede ser semiestructurada, ¿no ve? Entonces, eso ya tiene que ver con el desarrollo de los instrumentos. ¿Ha quedado claro lo que es técnica y lo que es el instrumento? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento está clarito, profe. Muy bien, y básicamente con eso termina lo que es metodología. ¿Alguna pregunta de todo lo que es metodología? Acerca del diseño metodológico, Doc. ¿Ya? ¿Cuál es su pregunta? En realidad, ¿qué debe de estar en ese acápite de diseño metodológico? Porque me hace confundir una cosa. Yo coloco el enfoque, coloco el tipo de investigación y en algunos de las escuelas de los protocolos colocan diseño de investigación. Y entonces yo digo, ¿para qué ha? Si yo arriba en el tipo de investigación coloqué que era descriptivo, de corte transversal, prospectivo. Y ¿Ya? entonces, ¿qué voy a colocar? ¿Qué debo de colocar o qué se debe de colocar en el acápite de diseño metodológico? ¿Ya? Ayer hemos visto el diseño, ¿no ve? ¿Alguien recuerda? ¿Qué se coloca? ¿No? Clase pasada, clase olvidada. Hemos dicho el diseño, cuando se tiene este apartado, se contempla en investigaciones cuantitativas y básicamente hace referencia a esto, ¿no? Si la investigación es experimental o la investigación es no experimental. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? ¿He respondido su pregunta? Sí, se debería de colocar, según usted, tengo que identificar o describir si mi estudio, si es cuantitativo, es experimental o no experimental, Correcto. ¿no es cierto? Así es. Y explicar. Gracias. Experimental se divide en tres, no experimental se divide en dos. Entonces, tienes que además decir si es experimental, cuál es, ¿no? Y por qué, ¿no? Y cómo, ¿no? Y si fuera experimental, igual, ¿no? Perdón, no experimental, igual, en dos, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es y por qué, ¿no ve? Tienes que explicar, ¿ya? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Metodología? ¿Nada de nada? Ya. Penúltimo capítulo, o en todo caso es el capítulo final si fuera pregrado, ¿no? Análisis e interpretación de resultados. Entonces, en la metodología, además de describir cómo hemos hecho, también desarrollamos los instrumentos, ¿no? A partir de las técnicas que hemos identificado. A partir de eso, vamos a hacer el trabajo de campo. Una vez que hacemos el trabajo de campo, tenemos o recogemos lo que llamamos datos. Entonces, tenemos datos y esos datos ahora tenemos que analizar e interpretar. Cuando hablamos de analizar e interpretar, pueden haber procedimientos como, por ejemplo, selección de programa, evaluación de datos, contrastación de datos, tabulación de resultados, procesamiento, análisis adicional, presentación de los resultados, como procedimiento. Es lo que comúnmente hacemos, ¿no? Otro aspecto que hay que considerar es el uso de programas. Ahora, esto no solamente aquí para tabular, sino de cuando estamos haciendo nuestros instrumentos, estamos desarrollando los instrumentos, ya hay que definir qué programa, qué software vamos a utilizar para el tema de los resultados de la investigación. Ahí ya definimos, no definimos recién, pero aquí simplemente estamos reiterando un poco, ¿ya? Entonces, para tener más claro.
Ahora, se recomienda utilizar programas porque básicamente nos facilitan, ¿no? Podríamos hacer todo manualmente si quieren, como antes, ¿no? Pero ¿para qué vamos a hacer tremendo esfuerzo si podemos utilizar la tecnología? ¿No ven? Entonces, de las diferentes herramientas que existen. Entonces, ustedes tienen aquí algunas herramientas para cuantitativo, por ejemplo, SPS, Minitab, SAS, Stats, Excel, y hay otros más, por ejemplo, R, ¿no? Entonces, existen otros programas, ¿no? Que pueden utilizar. Ahora, en una investigación cuantitativa, los resultados se van presentando de forma o de dos formas, ¿ya? Los resultados pueden ser descriptivos o pueden ser inferenciales, ¿ya? Entonces, dependiendo de la naturaleza de la investigación, vamos a ir representando los resultados o presentando los resultados de estas dos formas. Pero algo que también hay que considerar, ¿no? Si yo quisiera presentar, por ejemplo, una investigación, digamos, ¿no? Y además de forma inferencial, yo como investigador, como autor, como tesista, tengo que saber, ¿no? Estadísticas inferencial. Si no sé, no voy a poder ni interpretar, ¿verdad? Entonces, es un aspecto también importante, ¿no? Que como tesistas nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que desarrollar, conocer, ¿no? ¿No? Desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Aprender ciertas cosas, ¿no? Como la inferencial. Por lo tanto, muchas veces se limitan solamente a lo que es la estadística descriptiva. Ahora, como pueden ver en esta figura, la estadística descriptiva, o cuando presentamos los resultados de forma descriptiva, puede ser a partir de tabla o distribución de frecuencias, la famosa tabla de frecuencias. Puede ser a través de medidas de tendencia central, como media, mediana, moda, ¿no ve? Podrían ser por medidas de variabilidad que tiene que ver con rango, desviación estándar, varianza, ¿no ve? O simplemente de forma gráfica. De todos estos, generalmente se utiliza la forma gráfica, ¿no? Entonces presentamos el resultado, acompañamos con alguna gráfica, ¿no? Una barra, un elemento circular, digamos, ¿no? Entonces, ese es el común. Pero recuerden, no solamente tenemos eso, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar ciertas habilidades. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de inferencial, también tenemos que hacer una clasificación. Entonces, cuando hacemos una investigación o presentamos los resultados a partir de lo que sería el análisis inferencial, podría ser paramétrico, no paramétrico o multivariado. El paramétrico está coeficiente de correlación, regresión lineal, la prueba de T, pruebas diferencia de proporciones, análisis de varianza, análisis de covarianza, ¿no? Y análisis no paramétrico, la chi cuadrada, la famosa chi cuadrada, ¿no? El coeficiente de Spearman y Kendall, el coeficiente de tabulaciones cruzadas, y en análisis multivariado también hay, pero aquí no lo puse, ¿no? Entonces también se subdivide. Entonces, de esa forma se van presentando los resultados, pero nosotros nos vamos a lo más fácil, descriptivo y además del descriptivo, gráfico, ¿ya? Entonces, así es como presentamos, ¿no? Entonces, pueden haber diferentes formas de representaciones gráficas de lo que serían los resultados. Entonces, mayormente se ve esta forma de presentar los resultados en una investigación cuantitativa. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también es lo siguiente. En esta primera parte, aquí, es donde va el resultado, la interpretación del resultado. En caso de que realmente sea necesario, voy a complementar con una figura, con una tabla, con una gráfica al final. ¿Ya? Solamente cuando sea necesario. Ahora, algo más aquí. Los resultados se ordenan en base a las variables y lo que son las dimensiones, ¿no? Entonces, digamos, tenemos 3 dimensiones, ¿no? Y aquí tenemos 2 dimensiones, digamos, ¿no? Entonces, los resultados van a estar ordenados de esta forma. Al final, digamos, vamos a hacer la relación, si es correlacional, si es explicativa, ¿no? Entonces, primero vamos a presentar los resultados de forma separada, de acuerdo a la variable y las dimensiones. Entonces, por ejemplo,
Las preguntas están, digamos, esta es mi variable 1, esta es mi variable 2. Pero además hemos preguntado sexo, edad, lugar de residencia, número de hijos, digamos. Eso se resume, se coloca en la parte principal o en la parte inicial, digamos, que serían perfil de los participantes de investigación, ¿no? Perfil. O sea, aquí no voy a colocar sexo en gráfico, no sé, lugar de residencia gráfico, no. Todo eso voy a hacer como una especie de resumen, ¿no? Entonces, los participantes de esta investigación, el 60% está comprendido entre 19 a 30 años, mientras que un 20% está comprendido, no sé, ¿no? De los cuales la edad promedio de los participantes es 23 años, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Entonces, todo eso voy a hacer como una especie de una interpretación general. Entonces, tal vez voy a presentar un gráfico, ¿no? Digamos, del sexo, el que creamos más representativo. No va a ser por cada pregunta la interpretación y el resultado. Lo mismo pasa en lo que son las dimensiones, ¿no? Entonces, digamos, está en esta dimensión, para esta dimensión ha sido necesario 3 preguntas. Entonces, no va a ser pregunta 1, ¿no? Pregunta 2, no, sino los 3 voy a juntar y voy a interpretar. Entonces, tal vez va a ser necesario algunos gráficos, lo voy a colocar, solamente cuando sea realmente necesario. ¿Se ha entendido la forma de presentar el resultado? ¿Sí? ¿Se entiende? La estructura, la organización, ¿se entiende? ¿Cómo se presenta? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces como ejemplo tenemos lo siguiente. Ahí está. Entonces, obviamente el gráfico no corresponde a la interpretación, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir, lo que quiero recalcar es aquí. Esto es el resultado en realidad, ¿ya? Este es el resultado. Esto simplemente es como un complemento para que se pueda entender esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, reitero, no es de esto, ¿ya? Este gráfico simplemente es para ejemplificar un poco, ¿ya? Entonces, muchas veces se llega a al siguiente resultado, ¿no? Dice el 39.7% dice esto, el 30.10% dice esto, el 15.70 dice esto, el 12.70 dice esto y el 1.80 dice esto. No, eso no es resultado, eso no es interpretación. Entonces, si voy a colocar así como resultado, mejor pongo las gráficas y ya, ¿no? El lector que se entienda. Pero no es así, ¿no? En una tesis tú tienes que presentar, desarrollar el resultado. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un resultado. Y dice, ¿no? Por lo que respecta a prueba de redacción en inglés, los resultados son inferiores en líneas generales a los del apartado anterior y las diferencias entre las medidas de los grupos son ligeramente superiores. Así, mientras el grupo empresariales obtiene una media de 1.94, ADEM alcanza el 2.53 y filología el 3.19, dando una valoración media global de 2.45. También en términos generales podemos observar en la siguiente figura que la mayor parte de los sujetos han obtenido una valoración de 2 en sus redacciones en inglés. Además, a diferencia de la tendencia en la prueba de redacción en castellano, vemos cómo la suma de los porcentajes de sujetos que obtienen una valoración de 2.3 alcanza el 69.80% de la muestra. Este dato indica una tendencia media baja en la prueba. ¿Se ha entendido? Entonces, eso es interpretar resultados. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿No se entiende cómo estamos? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Una vez más, por favor. Ya, ahorita les voy a mostrar una tesis, ¿ya? Ya, esta es una tesis real, ¿ya? ¿Logran ver, no ven? Dice capítulo 4, resultados. ¿Logran ver? Ya, esto es una especie de resumen. Ahora, esto les decía, ¿no? Este es un resumen del perfil, ¿ya?
Entonces aquí no es pregunta por pregunta y dice, ¿no? En relación al género de los participantes de investigación, es notable la preponderancia de mujeres constituyendo el 70% de la muestra, en comparación con el 30% de participación masculina. Esta disparidad revela claramente una predominancia femenina en la población estudiantil de la carrera. En cuanto a la distribución por edades, se destaca que el 70% de los estudiantes se encuentran en el rango de 20 a 40 o 24 años, ¿no? Consolidándose como la franja etaria mayoritaria. Asimismo, el 20% se sitúa en el intervalo de 18 a 19 años, mientras que el restante 10% refleja edades comprendidas entre 25 y 29 años. Estos datos indican que la mayoría de los estudiantes del turno matutino son jóvenes menores de 30 años, aspecto que se presenta de manera detallada en la tabla de resultados adjuntos. Esta distribución demográfica revela, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a irnos a los resultados. Pues digamos, por ejemplo, innovación didáctica, ¿no? Vamos a irnos a lo que son los indicadores. Mira, dice, la mayoría de los encuestados que son estudiantes indican que un 57.14% de sus docentes no han incorporado métodos de enseñanza activos en sus cursos durante el último semestre. Esto implica que más de la mitad de los profesores en la muestra no han implementado enfoques pedagógicos que fomenten la participación activa de los estudiantes. Por otro lado, el 33,33% de los estudiantes reportan que algunos de sus docentes han incorporado métodos de enseñanza activos. Esto indica que hay una proporción significativa de profesores que han adoptado enfoques pedagógicos más dinámicos en al menos algunos de sus cursos. Además, el 9.52% de los encuestados afirman que la mayoría de sus docentes han incorporado métodos de enseñanza activos, aunque esta cifra es relativamente baja en comparación con las otras categorías. Sugiere que hay un segmento minoritario, pero notable, de profesores que han adoptado activamente estos enfoques, ¿no? Entonces, así va continuando. Aquí haces una especie de resumen, si quieren. En general, estos resultados indican una variedad en la adopción de métodos de enseñanza activos entre los docentes, con una mayoría de estudiantes señalando que algunos o ninguno de sus profesores han implementado, ¿no? Entonces, aquí está el cuadro que representa gráficamente lo que se ha dicho en el resultado. Esa es la forma de presentar los resultados. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Queda claro? No queda claro. Resultados cuantitativos. ¿Sí o no? ¿Escuchan? Se han dormido, parece, ¿no? Sí queda claro, profesor. Bien, ahora, investigaciones cualitativas, ¿ya? En investigaciones cualitativas, como hemos visto, tiene que ver con la interpretación, ¿no ven? Los resultados. Por lo tanto, o generalmente, los resultados son en forma de texto, ¿no? Es interpretativa. En algunos casos, se va a complementar con algunas imágenes. Hoy en día, a partir del uso de algunos softwares como Atlas T, se van a ir incorporando algunos gráficos como nube de palabras, como redes, ¿no? Entonces, se va a ir incorporando. Pero más o menos así es el resultado como se presenta en una tesis, ¿no? Y dice, el término Huaca, Huaycaina Aymara, constituye un importante concepto andino común a las principales lenguas de los Andes, el quechua y el aymara. En las crónicas, documentos jurídicos tempranos y los datos recopilados en el trabajo de campo, se usa ampliamente el término para describir una variedad de lugares y objetos naturales. Y continúa, ¿no? Los anteriores análisis del término habían sido, en el mejor de los casos, bastante preliminares y limitados, o como lo califica Gouchet, 1990, superficiales. Y continúa. Es interpretativa. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Queda claro? Investigación cualitativa, resultados. ¿Sí o no? Sí, doctor. Con eso terminaría una investigación de pregrado.
¿no? Resultados. Ahora, en una investigación de posgrado no termina ahí, ¿ya? Pero me voy a adelantar un poco, siguiendo el orden. En caso de que culminar ahí la investigación, el siguiente apartado llegaría a ser conclusiones y recomendaciones. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver conclusiones y recomendaciones y luego vamos a ver los otros elementos que son necesarios en investigaciones de posgrado, ¿no? O tesis de posgrado. Entonces, conclusiones. ¿Qué son las conclusiones, no? Entonces, como hemos visto, no hemos visto. Entonces, las conclusiones son constructos teóricos finales, ¿no? Son aquellos datos que han confirmado o han limitado en la investigación, ¿ya? Son ideas de cierre también. Ahora, principalmente las conclusiones responden al logro de los objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, conozco muchos docentes, ¿no? Entonces, comparan, ¿no? Leen el objetivo y leen también la conclusión, ¿no? Entonces, si responde o no. Entonces, eso hacen como una especie de cruce, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ¿ya? Entonces, la conclusión básicamente responde al logro de los objetivos. ¿Se ha logrado o no se ha logrado? Entonces, si se ha logrado, ¿cómo se ha logrado? Y si no se ha logrado, ¿por qué no se ha logrado? Entonces, eso es lo que vamos a ir explicando. Pero, además, hay que tomar en cuenta los siguientes elementos. Cuando se hace una conclusión, hay que considerar si se ha cumplido o no los objetivos. Primer elemento. Segundo, si se ha aceptado o rechazado la hipótesis, si es que se tenía la hipótesis, si no, el problema. Y finalmente, hay que destacar los aspectos más sobresalientes que se han desarrollado en la investigación. Aspectos sobresalientes que se ha generado a partir de la investigación. Entonces, esos son los tres principales apartados que se tiene en una conclusión. ¿Queda claro conclusión? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿No? ¿Qué dicen? El silencio, ¿cómo lo asumo? Que sí, que no. ¿Se entiende, doctor? Bien, recuerden, generalmente se tiene un objetivo general, 3, 4, 5 objetivos específicos. Entonces, en la primera parte de la conclusión van a responder a los objetivos, ¿ya? Entonces, partiendo del objetivo general y los objetivos específicos. Luego, de la hipótesis o el problema, ¿ya? O lo que sería, si es cualitativo, lo que sería idea a defender, ¿no? Entonces, en base a eso van a argumentar y finalmente siempre van a resaltar, ¿no? Los aspectos más sobresalientes de su investigación, ¿ya? Entonces, esa es la estructura general de una conclusión. Entonces, aquí se tiene, lo que está en rojo simplemente es para poder enfatizar, ¿no? Entonces, el objetivo dice comprobar la relación. No van a volver a escribir el objetivo, sino directamente a conclusión, como dice. Tampoco van a poner conclusión así, en azul, ¿no? En esta investigación se ha comprobado que existe relación directa entre, ¿no? Entonces estoy comprobando, pero aquí está haciendo una respuesta directa, digamos, a lo que sería el problema. No es tanto así. Ustedes van a introducir o lo que sería la conclusión. Y a partir de eso van a referir al objetivo y si se ha cumplido o no se ha cumplido. Me dejo entender, ¿no ven? Ya, voy a asumir que sí, ¿ya? Ahora, una vez que hemos terminado de redactar lo que serían las conclusiones podrían ser 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, ¿no? Y muchas veces llega hasta 5, 6 páginas, ¿no? Entonces, lo necesario, ¿ya? Son conclusiones, ¿no? Entonces, no vayan a ser 10 páginas, 20 páginas, ¿no? Entonces, lo necesario que responda a los objetivos, a la hipótesis o a la idea a defender o al problema y finalmente sus principales hallazgos o sus principales resultados o aportes que han generado a partir de la investigación. Ahora,
luego vendrían lo que son las recomendaciones. Las recomendaciones vean como sugerencias. Ahora, ¿de quién? De ustedes. ¿Y de cómo han obtenido estas sugerencias? ¿De dónde obtienen estas sugerencias? A partir del proceso de la investigación. Entonces, no pueden sugerir lo que alguien les ha contado, sino ustedes tienen que sugerir a partir de su propia experiencia en la investigación. Entonces, las sugerencias tienen que ver con diferentes aspectos, ¿no? O sea, puedo sugerir, por ejemplo, que la investigación sea profundizada o tome en cuenta además otras variables, ¿no? O se complemente con otra investigación sobre un X tema. No se puedo sugerir. Puedo sugerir que se elabore una propuesta y eso se implemente, no sé, puedo proponer. Entonces, las propuestas pueden ser metodológicas, pueden ser académicas o también pueden ser prácticas. Si quieren, pueden ser los tres. ¿Sí? Entonces, puedo tener sugerencias en temas metodológicos, en tema académico y lo que sería en tema práctico también. Entonces, las sugerencias, en este caso recomendaciones, es un tema libre, no hay una estructura definida. Entonces puedes tener una recomendación como puedes tener 10, 15 recomendaciones. No hay ningún límite, solamente consideren que sea lo necesario. ¿Queda claro? Recomendaciones, conclusiones. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguno? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No Por me ahora, escuchan? ¿Cómo estamos? ¿Queda claro? ¿No queda claro? Queda claro. Ok, perfecto. Ahora, ahí terminaría lo que sería la tesis pregrado. Después de esto vendrían lo que son las referencias, luego lo que son los anexos, ¿ya? Pero hemos dejado algunos apartados que no lo hemos desarrollado al principio. Les he dicho, eso se hace al final. Y uno de los apartados precisamente es la introducción. La introducción. Entonces, la introducción es el primer elemento, el primer apartado de lo que sería el cuerpo, ¿no ve? La introducción, como su nombre dice, va a introducir al lector, es decir, el lector al leer este apartado va a tener un panorama general de lo que trata la investigación. Es decir, más que tener un panorama general, va a hacer notar, digamos, de qué trata y hacer una invitación para que pueda leer la investigación. Entonces, si yo les digo, entonces van a redactar de esa forma, posiblemente no se va a comprender. Por lo tanto, una introducción tiene la siguiente estructura. 4 elementos. En la primera parte, en el primer elemento, habla sobre el tema. Es decir, ustedes van a especificar de qué trata la investigación. En el segundo, ¿por qué se ha escogido el tema? Tiene que ver con las motivaciones, como especie de justificación. Tercero, se tiene que hablar de la metodología. ¿Cuál es la metodología que se emplea en esta investigación? Y finalmente, van a dar un resumen del contenido que existe en cada capítulo. Entonces dirán, esta investigación está estructurado en 5 capítulos. En el capítulo 1 habla de esto, en el capítulo 2 habla de esto, en el capítulo 3 habla de esto, ¿no? Y finalmente en el capítulo 5 hace referencia a los resultados o se encuentran los resultados que se han obtenido a partir de la investigación. Mismo ha sido tabulado y analizado a partir del uso de la herramienta de Atlas-T versión 9, ¿no? Entonces me dejo entender, ¿no? Entonces, esos son los 4 elementos que contempla lo que es introducción. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Mira, voy a ir en este orden, ¿ya? ¿Cuál es el tema? El tema
Entonces dice, ¿no? En la presente investigación se aborda los impactos ambientales generados por la actividad turística en el camino precolombino del Choro. Se van a ampliar un poco más, ¿no? Entonces, si quieren otro tenor de redacción, ¿no? Entonces, esta investigación aborda cómo las dificultades de aprendizaje influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Juan Capriles, considerando que la temática es, no sé, ¿no? ¿Ya? Entonces van a desarrollar, van a dar a conocer de qué trata la tesis. Segundo, tiene que ver, hemos dicho, con las motivaciones, ¿no ve? Entonces dice, ¿no? La investigación de esta problemática se realiza por el interés de conocer los impactos positivos y negativos de la actividad turística en el Choro, además de conocer los posibles consecuencias, bla, bla, ¿no? Entonces aquí habla de, es como una especie de justificación del porqué del tema, ¿no? Que hemos escogido. Y el tercero tiene que ver con la metodología, ¿no ve? Entonces decimos, ¿no? El presente trabajo se abordó desde el enfoque mixto, el mismo permitió desarrollar el trabajo tomando en cuenta datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? La recolección de información primaria se utilizó la técnica de las entrevistas, el mismo se ha aplicado a los comunarios del Choro, teniendo en cuenta la muestra probabilística de 124 participantes. Por otro lado, ¿no? Entonces aquí hacemos como una especie de resumen de lo que sería la metodología que se ha utilizado. Y finalmente, la descripción de cada capítulo. Aquí falta algunos signos de puntuación, ¿ya? Pero ustedes lo van a mejorar. Dice, en el capítulo 1 se ha realizado el planteamiento del problema, además de formular los objetivos de la investigación, la hipótesis, bla, 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 ¿no? Todos los apartados y incluso pueden desglosar un poco más. En el capítulo 2 se analizan los conceptos que permitieron o que permiten comprender y sustentar la investigación, ¿no? Entonces, hace referencia al marco teórico. Entonces, como pueden ver, hace referencia a estos 4 elementos. En este orden van a redactar. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué del tema? ¿Cuál es la metodología que se utiliza en la investigación? Y finalmente, ¿en cuántos capítulos está organizado? ¿Qué contiene cada capítulo? Entonces, la introducción es una página, máximo 2 páginas, no es más. ¿Ya? Entonces, con esta información es suficiente introducción. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? Introducción. ¿Me escuchan? Sí, doctor, está claro. Muy bien. ¿Cuál es otro apartado que no hemos visto que les he dicho al final se hace? ¿No? ¿No estaban en esa clase? Ahora sí, ¿pueden ver qué dice? El El resumen. resumen, doctor. Resumen. Corresponde a la parte preliminar de lo que sería la tesis. Ahora, su nombre también ya lo define, ¿no? Resumen, ¿no? Entonces, es em, es un resumen, ¿ya? Es decir, esto sí, ¿no? Al leer esto, el lector ya tiene que tener toda la información. Obviamente no detallada, pero de forma general, tiene que saber de qué trata exactamente la investigación, ¿ya? Ahora, el resumen está comprendido entre 150 a 200 palabras. En algunos casos, un poco más de 200. Máximo, si quieren, pongan 250. Además, el resumen se escribe en un solo párrafo. No hay que escribir en diferentes párrafos. En un solo párrafo hay que escribir el resumen. Ahora, para poder escribir el resumen, igual necesito 4 elementos. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? ¿Cuál es la metodología que se ha utilizado? ¿Cuáles son los principales resultados de la investigación? Y finalmente, ¿cuál es la conclusión de la investigación? Miren, 4 elementos básicos comprende el resumen. Ejemplo, el propósito de esta investigación es conocer el manejo. Estoy repitiendo el verbo, o el verbo, digo, el objetivo. Luego dice, esta investigación es de alcance descriptivo.
El diseño de la investigación es transaccional. Entonces, estoy desarrollando de forma general la metodología que se ha utilizado. Luego dice, ¿no? En esta investigación se ha podido llegar a las siguientes o a los siguientes resultados. Van a detallar, pero los principales resultados, no van a decir todo, ni siquiera van a poner gráficas aquí en forma de texto, van a presentar los principales resultados. Luego dirá, ¿no? Finalmente la investigación permite concluir que, ¿no? ¿No? Y ahí la conclusión general, la conclusión, si quieren, la que responde al objetivo general, ¿no? Un poquito más adornado, detallado. Eso es el resumen en un solo párrafo. Recuerden, entre 150 a 250 como máximo, ¿no? Cantidad de palabras. Entonces, entre un apartado, que sería objetivo y metodología, si quieren, o metodología y resultados, o resultados y conclusiones, simplemente se separa a partir de lo que es el punto seguido, ¿ya? Ahora, en caso de que quieran separar, por ejemplo, en metodología los apartados, no van a utilizar el punto, sino el punto y coma, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se ha entendido? ¿Resumen? Sí se entiende, pero tenía la duda de dónde salen las palabras clave. Ah, ya. Eso sale a partir del título, ¿ya? Por ejemplo, supongamos, nuestro título es, a ver, voy a escribir aquí, ¿ya? Entonces, digamos, a ver, lo que hemos ido manejando, ¿no? Eran dificultades de aprendizaje, ¿no ve? Entonces, dificultades de aprendizaje. Ah, no, hagamos con este ejemplo, mira, aquí está el título, ¿ve? Manejo de entornos personales de aprendizaje, ¿no ve? Esto también es un título, porque aquí está el objetivo, ¿no ve? Este es objetivo, ¿no ve? Entonces, aquí sería el título, ¿no? Manejo de entornos personales de aprendizaje de estudiantes del doctorado en educación superior, Universidad Pública de Eda. Ese es el título. Entonces, aquí, para que sea verbo o, perdón, objetivo, lo han puesto el verbo infinitivo. Entonces, por ejemplo, mi primera palabra clave sería entornos personales de aprendizaje. Segunda palabra clave sería estudiantes. Tercera palabra clave sería educación superior. ¿Me dejo entender? Entonces, a partir del título se va identificando las palabras clave, ¿ya? Ahora, obviamente, aquí va a estar, porque el objetivo responde al título, ¿no ve? La metodología responde al título. Los resultados responden al título. Todo responde al título. Entonces, está presente aquí. ¿Ya? Entonces, así es como se va obteniendo las palabras clave. ¿Está claro? Sí, Listo. Con eso, en pregrado, ya están terminado la tesis. No hay más. Ya vendría su defensa y su challa de su título nomás ya. Ahora, en posgrado, faltan uno o dos apartados. Uno de los apartados, mínimamente, si es que no les piden propuesta, llega a ser la discusión. ¿Ya? Entonces, discusión es como otro capítulo. Después de resultados va a venir discusión. ¿Ya? Después de resultados viene la discusión. Ahora, ¿qué hay que entender? ¿Qué es discusión? Discusión tiene que ver con el proceso de triangulación. ¿Qué es el proceso de triangulación? Ustedes han planteado un objetivo, ¿no? El título, el problema y el objetivo, ¿no ve? Y a partir del objetivo han desarrollado la investigación y todo y han obtenido resultados, ¿no ve? Hasta aquí hemos visto hace un momento. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, doctor. Ahora, en lo que son los antecedentes o lo que es estado del arte, ¿han revisado otras investigaciones, sí o no? En el marco teórico. Sí, Entonces, los resultados a los que han llegado a partir de la investigación van a comparar con los estudios que han presentado en el marco teórico. Me dejo entender, ¿no ve? Si es cuantitativo, los antecedentes. Si es cualitativo, el estado del arte. Hemos hablado de eso el otro día, ¿no ve? ¿Se entiende? ¿Se entiende que van a comparar?
Sí, A partir de esa comparación, ustedes van a generar lo que sería el aporte de investigación. Entonces van a decir, no, nosotros hemos llegado a esta conclusión en relación a esta variable, estas otras investigaciones han llegado a esto, por lo tanto es esto. Me dejo entender, así más o menos en resumen. Eso sería el aporte, ¿ya? Ahora, el aporte tiene que ver con lo que es el sustento teórico. Ahora, con que lleguen hasta aquí ya es suficiente, pero si se puede, tienen que llegar al sustento teórico, ¿no? Entonces, ustedes también han revisado la fundamentación teórica. Entonces, a partir de eso tiene que desarrollar. ¿Queda claro qué es entonces la discusión? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta, duda? Están muy callados hoy día, En ¿no? realidad, doctor, en realidad la discusión es la contrastación entre los antecedentes y los resultados obtenidos y que con mis propias palabras yo coloque mi aporte. Así es. Eso es Gracias. discusión. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Ninguno? Wow, hoy día está fácil la clase. Entonces, ahí va a terminar las tesis de posgrado en algunas instituciones. En otras instituciones les piden todavía otro capítulo y el otro capítulo llegaría a ser la propuesta de la investigación. La propuesta. Entonces, la propuesta simplemente es cómo entonces a partir de la investigación, a qué resultados o a partir de lo que es los resultados y lo que es la discusión, tengo que generar una propuesta, una solución al problema identificado en la investigación. Entonces, la propuesta, si quieren, es un proyecto, ¿ya? Pero este proyecto, esta propuesta tiene que estar validada, ¿ya? Entonces, para validar, principalmente se utiliza el famoso Delphi, ¿no? Que serían a partir de expertos. Una propuesta podría ser un programa, un proyecto, una estrategia, un modelo, podría ser otro. Va a depender mucho de la investigación o del problema. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? El problema tiene que ver con dificultades de aprendizaje. ¿Cuál sería mi solución para terminar con dificultades de aprendizaje, tomando en cuenta estas sugerencias? ¿Qué podría yo proponer? Obviamente vas a responder a los resultados, a la discusión, pero supongamos que han hecho todo eso, ¿ya? ¿Cuál sería la solución? ¿Un programa, un proyecto, una estrategia, un modelo? ¿Qué sería? Un proyecto. Un proyecto, o yo podría decir una estrategia. ¿No ve? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, va a depender de la naturaleza del problema, la propuesta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para dificultades de aprendizaje, yo podía proponer una estrategia de aprendizaje. Ya está, ¿no? Entonces, con eso obviamente voy a solucionar el problema. Entonces, en resumen, este es el resumen, ¿ya? Entonces, aquí un poquito se me ha mezclado, pero aquí se va a poder entender. Primero está la propuesta y dos está la validación. Entonces, la propuesta que van a estructurar tiene dos apartados, propuesta y validación. En lo que es la propuesta, primero van a hablar de la fundamentación teórica. Aquí no es lo mismo copiar de lo que es el marco teórico, colocar aquí. No. La propuesta puede ser totalmente diferente. Entonces, hay que desarrollar una fundamentación teórica. Lo que han hecho en el marco teórico, parecido, solamente el apartado de la fundamentación teórica. Ahora aquí, obviamente, es más específico, es más corto, ¿no? Entonces será 2 páginas, no es más, no van a ser 10, 20 páginas, ¿no? Entonces directamente así.
una fundamentación teórica. Luego van a hacer como una justificación. ¿Por qué creen ustedes que es necesario o han escogido la propuesta que están planteando? Entonces tiene que ver con la valoración. Entonces eso tiene que ver con tema de aporte político, social, económico, cultural, ¿no? ¿Cómo va a contribuir esa propuesta a solucionar el problema? Esto, si quieren, vean como la justificación. Listo. Entonces, primero fundamentación teórica, luego la justificación. Luego hablamos ya de lo que sería la propuesta o la presentación de la propuesta. Y esto 3.3, esto era 3.1, 3.2, este punto 1.3, perdón, se desglosa en todos estos 4 elementos, principalmente. 1, el objetivo. Aquí solamente se maneja un objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la propuesta? La solución. Luego, donde dice contenido de la propuesta, en el 1.3.2, van a desglosar. Aquí van a desglosar al detalle la propuesta, en qué consiste, cómo, todo detallado. Y en el 3, organización y planificación, hace referencia a este mismo. Si quieren esto o bien, aquí mismo pongan todo. Y en el 3.4, orientaciones metodológicas para su aplicación, seguimiento y evaluación. Entonces aquí puede ser cronograma, puede ser cuándo se tiene que aplicar, tiene que ver con aspectos metodológicos de lo que se está desarrollando en el punto 2. Ahí terminaría la primera parte. Luego viene la segunda parte, que sería la validación. Entonces, necesariamente la propuesta tiene que estar validada, si no, no sirve. Vale decir que la propuesta que van a elaborar tienen que validar de tal forma que si uno quiere implementar, directamente tiene que implementar, ¿no? Tiene que estar validando e implementar, ¿no? Ya tiene que estar validado. Para lo cual, el principal herramienta que se utiliza es el Delphi. También puede ser otro, pero básicamente se utiliza el Delphi, ¿ya? El Delphi es como una especie de grupo focal, pero tiene otras características, ¿no? Carácter anónimo, ¿ya? Eso es la propuesta, así en resumen. ¿Alguna pregunta, duda que tengan respecto a todo lo que hemos visto o si quieren a este apartado? El método Delphi, porfa. Ya. Ayer también creo que les decía, ¿no? Por ejemplo, en algunos libros he visto que el método Delphi se utiliza sí, se utiliza o se considera como si fuera un método de investigación cualitativa, ¿ya? Pero no, más que, para mí es una técnica, ¿ya? Ya, entonces el Delphi llega a ser una herramienta en el cual vamos a trabajar principalmente con expertos. Entonces, el paso 1 del método Delphi es seleccionar los expertos. Vamos a seleccionar un grupo de expertos que por lo general dicen cantidad mínimo 6. Pero yo les recomiendo número impar, ¿ya? Ahora, yo les recomendaría 7, les recomendaría 9, les recomendaría 11, hasta ahí para mí, ¿no? Hay algunos que dicen, no, tiene que ser hasta 10, de 6 a 10. Pero si es número par, supongamos que dos, digamos, son, digamos, 6. Hay un empate, 3 dicen esto, 3 dicen esto, ¿no? Entonces, ¿cuál vale? ¿No ve? Entonces, para desempatar, siempre trabajan con número impar. Pero tiene una característica especial. Entonces, primero van a escoger a los expertos, ¿no? Con los que van a trabajar. Ahora, obviamente, ustedes van a saber quiénes son, cómo son, todo, ¿no ven? Entonces, ustedes van a elaborar un cuestionario en relación a la propuesta. Obviamente, van a dar a conocer, si quieren, explican a los expertos en qué consiste su propuesta. En base a eso, ustedes van a elaborar un cuestionario, ¿ya?
Preguntas que tengan que ver con la propuesta. Los van a hacer llenar, si quieren puede ser digital o puede ser físico, pero tiene que ser anónimo. Por ejemplo, les funciona muy bien cuando utilizan, por ejemplo, un Google Form, digamos, ¿no? Entonces ahí no se pide correo, no se pide nombre, nada. Entonces te llegan las respuestas, pero no sabes cuál de los expertos te ha mandado. Entonces las respuestas que se tienen que recolectar tienen que ser anónimos. ¿Ya? Hasta ahí estamos viendo, ¿ven? Entonces primero escogemos expertos, luego presentamos a los expertos la propuesta y además elaboramos un cuestionario, hacemos llenar ese cuestionario de carácter anónimo. Ahora, una vez que recogemos las respuestas, vamos a analizar, vamos a resumir, ¿no? Entonces, digamos, 6 han sido, ¿ya? O 7, digamos, ¿no? Entonces, 4 dicen, no, que está perfecto, que está muy bien, ¿no? Pero 3 dicen, no, no, está mal, ¿no? Entonces, yo tengo que mejorar lo que sería mi propuesta. Tengo que volverlos a presentar, tengo que volver a hacerlos llenar. Tengo que llegar a un punto en el cual todos están de acuerdo con mi propuesta. ¿Está claro? Entonces se hace varias rondas de presentación, de llenado de cuestionarios, hasta que se valide realmente la propuesta, hasta que digan los expertos, sí, perfecto, esta propuesta muy bien, tiene que implementarse. Entonces, en resumen, eso es el método Delphi. ¿Alguna pregunta, duda? Simplemente para que me quede claro. En realidad es trabajar con un grupo de expertos, mencionarles la propuesta, el diseño de la propuesta que tengo, y ellos me van a ir sugiriendo esto, ¿no? Sacarle, colocarle y todo esto. Y al último, cuando ya tenga ya por decirle lo último que he trabajado con ellos y ellos lo han aprobado, ese trabajo en realidad es el método Delphi. ¿Sí? Ahora ¿Sí? recuerda que tiene que ser anónimo, ¿no? Entonces no le puedes pedir, digamos, le pides como experto se me ocurre a Jonathan, ¿no? Entonces, Jonathan, tú eres experto, ayúdame en esto, ¿no? Entonces, tiene que ser un grupo considerable, como decía, 6 a 10, ¿no? Y yo le sugería número impar. Entonces, ustedes van a presentar o presentas si quieres de forma presencial, de forma virtual o simplemente mandas tu propuesta, ¿no? Pero la cosa es que tiene que conocer tu propuesta. Y en base a eso, tú tienes que preparar preguntas, ¿no? Para validar. Entonces, digamos, Jonathan es tu experto, él va a llenar ese cuestionario. O sea, ahí, en base a eso, tú tienes que interpretar ese cuestionario y tienes que llegar a un punto en el cual todos ya han validado, dicen, está bien, está ok. ¿Me dejo entender? Carácter anónimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Johnny. En Adelante. realidad en realidad lo que valida es el contenido de mi propuesta, Exactamente. ¿no? Estamos hablando de la propuesta, no estamos hablando de otra cosa. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda respecto a este apartado o si quieren de toda la tesis? ¿Nada de nada? ¿Nada de nada? No, Bien. todo claro. Muy bien, entonces con eso terminamos este taller. Espero que sea de mucha utilidad. Espero que les ayude a elaborar sus tesis y no solamente sus tesis, ¿no? También a revisar otras tesis
a tutorear tesis, ¿no? Entonces, espero que sea de gran utilidad. Recuerden siempre, muchas veces no es suficiente estos talleres, hay que seguir profundizando, hay que ser autodidactas, hay que seguir leyendo más libros. Entonces, así vamos a poder entender mejor, tal vez, lo que sería el proceso de elaboración de la tesis. ¿Listo? Por mi parte, les agradezco a todos ustedes por haber participado en este taller durante estos 10 días. Tal vez no ha sido suficiente, pero tal vez para algunos también ha sido cansador, ¿no? Todos los días y en este horario, ¿no? Tal vez complicado, pero todo aprendizaje tiene su recompensa, ¿no? Y estoy seguro que ustedes a partir de ahora lo van a hacer de la mejor manera sus tesis, ¿ya? Por mi parte también, como tenemos un compromiso, los voy a compartir todas las presentaciones que hemos visto. Tal vez no les ha dado tiempo para poder copiar nada. Van a tener las presentaciones, van a tener el libro que les había comprometido también. Y obviamente vamos a complementar las grabaciones que faltan también. Los voy a ir compartiendo ya todos, ¿ya? Y también los voy a hacer llegar un certificado digital a cada uno de ustedes por haber participado en este taller, ¿ya? Entonces, eso sería. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta respecto al desarrollo, al contenido, todo lo demás. Doctor, ¿y el libro? ¿Su libro que iba a enviarlo? Sí, lo voy a enviar, ¿ya? Mañana en la tarde, ¿ya? Entonces, mañana en la mañana tengo actividad y en la tarde voy a organizarme y compartir todo el material. Además, les he dicho que los voy a compartir más libros de metodología, de epistemología, para que puedan profundizar aún más. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso ha sido. Muchas gracias a todos. Nuevamente, les agradezco a todos por haber participado. Hasta otra Muchas oportunidad. gracias a usted. Buenas noches. Vale, gracias. Gracias, Doc. Nos estamos viendo en Doctor, buenas el... noches. Buenas noches. Buenas noches.